aquí se movió. Está programado para que se mueva cada 15 minutos de 90 grados a 0 grados. Y luego de 0 grados a 180 grados. Ahí en un minuto debería regresarse a 180 grados. O sea que debería de quedar de este lado. Más o menos. Podría ser aquí. Vamos a esperar a que se regrese a 180 grados. Que tiene un delay de un minuto. Que cuando se va a cumplir el loop. Aquí podemos ver el Arduino con una Mega 128. Este es el servomotor. Es la cámara. Se tiene que mover en un momento más. Ahí se movió. Y eso lo consideramos como un paneo. Ahora que fue en la junta, pues lo consideramos un paneo hacia los asistentes. Y luego en un minuto va a regresar a lo que es el centro de la conferencia para que se siga viendo el conferencista que está dando el taller de liderazgo y servicio. Aquí podemos ver cómo se hizo la conexión. La verdad es muy sencillo. El código Sensei. Ahí perdió el enfoque. Ahí. Esperando que regrese nada más. Ya faltan. En 20 segundos debería regresar a su posición inicial, que sería el centro. Esta parte. Aquí sería el regreso. Ahí está. Ahí se cumplió ya un loop de 3 posiciones. Y ahora en esta posición central, que viene siendo 90 grados, va a estar aproximadamente durante 15 minutos. Y luego otra vez va a regresar a hacer el loop de 0 grados, 180 grados y 90 grados. Esto lo utilizamos nosotros para grabar y transmitir con un servidor de Flash Media Server, utilizando como cliente Live Media Encoder de Flash, y transmitimos mediante RMTP. En este caso tenemos conectado el Arduino. Pueden ver el cable aquí. Está conectado pues a un cargador de celular que es a puro USB. Dice que es el encargado de darnos los 5 voltios, 12 voltios que necesita el Arduino, que este es un Arduino 2000 ANOV que actualmente se llama Arduino One, esta parte. Y este es un tripié pues que compramos, ¿no? y lo adaptamos a la cámara. Ahora en este caso, para nosotros poder utilizar la cámara, utilizamos este cable, que es el de la cámara. Y también teníamos el problema que también el Arduino lo teníamos que alimentar, y como no teníamos un pack de pilas, entonces nosotros utilizamos vendría siendo este adaptador o hub de USB para que nos diera 3 salidas. Entonces ya con eso tendríamos nosotros solucionado el problema para alimentar el Arduino y alimentar la cámara, en este caso para transmitir video. Ahora también utilizamos una extensión para simplemente alargar el cable de USB de la cámara y que nos alcanzara a dar hasta arriba. Nosotros para sujetar el Arduino, la placa Arduino, utilizamos estos tipo doble cara o colchoncitos que tienen pegamento, ¿sí? Aquí lo pueden ver, son por los dos lados, ¿verdad? Son muy económicas estas y sirven para utilizar. En esta parte se utilizó las 2 en 1, la doble cara, perdón.
Aquí está donde está pegando, si lo pueden observar. Aquí ahí se puede lograr ver cómo se pegó al tubo del tripié, en este caso. Y pues les voy a mostrar de alguna manera el código que se utilizó. Aquí lo voy a abrir a ver si lo logran ver. Buscarlo, a ver. Dame un segundo. Una disculpa, está entrando una llamada, pero te la contesto. Es el código que utilizamos. La verdad, muy sencillo. Este video no está exactamente hecho para enseñarles el código, pero pues aquí lo pueden ver. La verdad es muy sencillo y son este es un ejemplo que viene en la página oficial de Arduino, y realmente es muy sencillo. Aquí incluimos lo que viene siendo la librería para manejar servomotores. En esta parte declaramos una variable del tipo servo. En este caso yo la llamé como venía, por ejemplo, de mi servo. Y esto es para crear un objeto tipo servo para controlar el servomotor. En este caso mover la cámara, ¿no? Ahora definimos una variable de tipo íntegro o entero, o en tu caso integer en inglés. Le decimos que la posición sería igual a 90. ¿Yo por qué lo puse en 90? Porque para mí me interesaba que estuviera en el centro de la sala de donde iba a ser la conferencia. Ahora en este caso usted le pueden poner 0, 90, 180, 25, eso ya depende de donde quieren que inicialmente esté el servomotor al arrancar lo que viene siendo el programa. Ahora ya simplemente lo normal es la programación normal, ¿no? Donde abrimos código y simplemente decimos que mi servo, pues lo asociamos a la salida digital 2, ¿no? Vendría siendo, en este caso yo le puse que era el pin 2, ¿verdad? Pero bueno, aquí viene como por default 9. Simplemente lo pone el pin 2, ¿no? Ahora que comenzamos a hacer un loop. Este loop lo que va a hacer es estar repitiendo la operación constantemente. Y ahora en esta parte le decimos que la posición sería 90. Ahora simplemente le decimos al servo que se posicione en la posición indicada por la variable pos con un retraso de, en este caso, 900.000 milisegundos, que equivaldría a 15 minutos. Después de estos 15 minutos le decimos que se posicione la posición 0, esto para hacer un paneo, y que simplemente tarde 1 minuto en hacerlo, y luego que regrese a la posición 180 después de 1 minuto y haga otro paneo, y ya después regrese a la posición inicial de 90 grados.
Aquí está el código, muy sencillo, la verdad lo pueden bajar de la página oficial de Arduino. Aquí está mi compañero Germán, que acaba de llegar. Bueno, entonces así es como sería. Y realmente pues aquí la conexión también es muy sencilla. Simplemente conectamos el... A ver si se logra ver ahí. Cable rojo. No se ve ahí. Cable rojo es voltaje. El color café viene siendo GND. Y el amarillo es la señal en la cual ver conectado al pin, en este caso al pin 2 digital. ¿Sí? Y ya, prácticamente así funcionaría. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda, pues ahí nos vemos.